Miguel Ángel Soto nació el 12 de julio de 1963 en la ciudad de Torreón, Coahuila. Ahí cursó sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio Cervantes, mientras que la preparatoria la estudió en la Universidad Autónoma del Noreste. A la par de sus primeros estudios, se fue involucrando en el mundo de las plantas. Sus padres tenían una gran afición por ellas y él heredó esta cultura botánica. El vivir en una región semiárida le permitió conocer de cerca a las cactáceas y a las suculentas, uno de sus grupos predilectos de los que tuvo un amplio conocimiento. No obstante de vivir en el desierto, Miguel Ángel ya conocía y cultivaba a sus plantas favoritas, las orquídeas. En 1982 migró a la Ciudad de México para cursar la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su pasión por las orquídeas lo llevó a publicar el artículo Orquídeas de Bonampak, Chiapas, en la revista Orquídeas. Tiempo después, Miguel, junto con Gerardo Salazar, obtuvo el título de biólogo por su investigación sobre el género Lepanthes, en el que descubrieron 32 nuevas especies y con ello duplicaron el número de estas plantas conocidas en México. A partir de entonces, Miguel Ángel desarrolló numerosos proyectos y publicaciones sobre el tema. En ese periodo, pasó los días entre el Laboratorio de Ecología de la Facultad de Ciencias, el Herbario Amo y sus innumerables viajes al campo. Durante sus viajes visitó los principales herbarios de Estados Unidos y Europa, revisando todo el material mexicano de orquídeas. Miguel impartió algunos cursos en la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. También fue profesor de las biologías de campo, como lo son fitogeografías del bosque mesófilo de montaña de la Sierra Madre del Sur de Guerrero y análisis cinecológico del bosque mesófilo de montaña de Parque Estatal de Omiltemi, Guerrero. Asimismo, dirigió y codirigió alrededor de 10 tesis de estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado. Algunos de ellos recibieron reconocimientos por la calidad de sus investigaciones, como Rodolfo Solano Gómez, de la ENEP Iztacala, cuya tesis El género Stelis SW, Orchidaceae pleurotalidine, en México, obtuvo una mención honorífica en el certamen de tesis de licenciatura de la Sociedad Botánica de México. De forma similar, Mariana Hernández Apolinar, de la Facultad de Ciencias, recibió el primer lugar del certamen de tesis de licenciatura de la Sociedad Botánica de México con la tesis Dinámica poblacional de la L. speciosa. En octubre de 1993, Miguel Ángel organizó el 5º Encuentro Latinoamericano de Orquideología en Jalapa, Veracruz, donde participaron los más connotados especialistas y estudiosos de las orquídeas de América tropical. En este evento también se realizó la exposición Exporquídea, Jalapa 93, de la cual fue presidente del comité organizador. Entre 1991 y 1993, Miguel Ángel fue vicepresidente de la Comisión Latinoamericana de Orquideología y enseguida se convirtió en su presidente. Para 1994, realizó su posgrado en Ecología en el Instituto de Ecología de la UNAM. No obstante, pospuso la realización de su examen de grado hasta que tuviera las publicaciones que él consideraba necesarias. La tesis que desarrollaba se titulaba Evolución en Vanilla, Orchidaceae, Filogenia, Biogeografía y Evolución de Caracteres, y la realizaba bajo la dirección de la doctora Elena Álvarez Bulla, del Laboratorio de Genética Molecular y Evolución del Instituto de Ecología. Los estudios de las vainillas de Miguel no se limitaban a los aspectos mencionados en el título de su tesis, ya que también estudió la diversidad, la variación genética y los usos de las vainillas. De este trabajo se derivaron interesantes resultados, como el de las rutas y las fechas de la dispersión humana de los cultivares de Vanilla planifolia por todo el mundo. Lamentablemente, no pudo terminar la descripción formal de varias especies nuevas de este género, como Vanilla costarricensis, cribiana, Dressleri, sarapiquensis, entre otras. Miguel Ángel fue uno de los más grandes conocedores de la orquideoflora de México y en general de toda América tropical. Describió muchas especies nuevas de orquídeas. Además, formalizó la sistematización intraespecífica de la Ellia anceps y reclasificó numerosas especies de diferentes géneros, entre ellos
Barkeria, Eleanthus, Rincostele, Prostekea y Dicromanthus. Entre descripciones nuevas y reclasificaciones de algunas ya publicadas, de acuerdo con la base de datos del Missouri Botanical Garden, existen más de 160 especies y subespecies descritas por él. Miguel recolectó más de 11,000 ejemplares de plantas en México, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Brasil, los cuales incluyeron cerca de 150 ejemplares tipo. El juego principal de sus colectas está depositado en el herbario Amo. Miguel era un incansable viajero y pocas personas han conocido hábitats naturales de las orquídeas como él. Esta es una de las razones por las cuales fue uno de los autores que colaboró más profusamente en el libro Las Orquídeas de México, donde supervisó personalmente su diseño y edición. La obra describe un paseo por los ecosistemas de México y sus orquídeas. Las Orquídeas de México es de las obras más completas de divulgación sobre las orquídeas nacionales. Uno de sus trabajos ya clásicos fue la publicación Listado actualizado de las orquídeas de México. Este es la base de las listas más recientes sobre las orquídeas de nuestro país. Además, junto con Federico Halbinger, fue el autor del libro Laelias de México, que trata sobre uno de los géneros más cultivados por los aficionados a las orquídeas. Entre sus cargos más relevantes se encuentran el de editor ejecutivo de la revista Orquídea y de algunos volúmenes de los Icones Orchidacearum. Además, fue asesor para diversas dependencias gubernamentales como Sedesol, Semarnat y Conavio, donde estableció los criterios más importantes para las estrategias nacionales de la conservación de las orquídeas de México. Colaboró con varios de los grandes orquideólogos actuales como Robert Dressler, Gerardo Salazar, Eric Hagsater, Germán Carnevali, Mark Chase, Casio Vandenberg y Mark Witten, entre muchos otros. Asimismo, fue un destacado miembro del Orchidic Special Group, Species Survival Commission y miembro del Conservation Ex Situ Committee. Las publicaciones de Miguel son referencia obligada para los estudiosos de las orquídeas, pero también son de gran utilidad para los biogeógrafos y los evolucionistas de la flora del Neotrópico. Debido a su gran labor como botánico, se le han dedicado varias especies, como Epidendrum sotoanum, Oncidium sotoanum, Mormodes sotoana y un nuevo género, Sotoa. Desde temprana edad, Miguel fue un gran conservacionista. Por ejemplo, fue uno de los estudiantes más participativos en la creación de la Reserva del Pedregal de San Ángel en Ciudad Universitaria. Publicó uno de los trabajos más completos sobre la situación actual de la conservación de las orquídeas en México y participó en muchos foros relacionados con su conservación. Su amor por la botánica se reflejaba también en el excelente cultivo de diversos grupos, entre los que destacan las cactáceas, las cicadáceas y por supuesto las orquídeas. Logró formar la colección de plantas vivas más importantes de especies mexicanas. A partir de las plantas cultivadas y de los ejemplares de campo, ayudó a formar un banco de DNA para investigación en biología molecular de cerca de 500 especies de orquídeas. En colaboración con Eric Hagsater y Casio Vandenberg, Miguel trabajaba en la preparación de una filogenia del género Epidendrum, basada tanto en datos moleculares como morfológicos y de la arquitectura vegetativa. Para ello contaba con más de 300 especies de todo el Neotrópico secuenciadas. Además de las conferencias y seminarios científicos, impartió más de 150 conferencias en universidades, jardines botánicos y asociaciones botánicas y hortícolas. Quienes han consultado sus bitácoras de campo pueden apreciar el conocimiento enciclopédico que tenía sobre la flora y la vegetación de México. Su aguda visión le permitía encontrar orquídeas aún manejando el automóvil a gran velocidad o entre las ramas en medio de la penumbra de los bosques más cerrados. Su lamentable deceso ocurrió el 27 de agosto de 2009 en Torreón, Coahuila. Miguel Ángel Soto fue un botánico dedicado, un apasionado por las orquídeas, un gran maestro e investigador, pero sobre todo una persona admirable que deja un gran vacío que será muy difícil de llenar.